El coche privado olía a cera de limón y a lluvia inminente. Deslicé mi teléfono de vuelta dentro de mi Birkin. La pantalla se apagó después de enviar el último mensaje, despegando. Nos vemos mañana. Se lo había enviado a Leo. La mentira era una pequeña piedra lisa en mi estómago. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Mi presentación en Miami había terminado 3 días antes de lo previsto. El acuerdo se cerró con un apretón de manos que significaba una comisión de 7 cifras para Lancaster Capital. La empresa de Leo. Nuestra empresa, en todos los sentidos que importaban, excepto en el nombre en la puerta. Le dije a mi equipo que tomaría un vuelo nocturno a las Bahamas para desconectar a la fuerza. Le dije a mi esposo que estaba atrapada en interminables y aburridas reuniones. La verdad era otra. Había reservado el primer vuelo de regreso a JFK. Una sensación repentina, visceral, me oprimía el pecho, algo que no podía explicar. Esta noche era el cumpleaños número 70 de Eleanor. Mi suegra. Una mujer que veía mi carrera como una afrenta personal a la masculinidad de su hijo. La misma fiesta a la que, según mi agenda oficial, estaba trágicamente destinada a no asistir. Una pequeña y maliciosa parte de mí quería ver la expresión de su rostro perfectamente estirado cuando entrara con la pulsera de Van Cleef y Arpels que me había llevado 2 meses conseguir. Pero había otra parte, más grande y más suave, la que normalmente mantenía guardada en la misma bóveda que mi vulnerabilidad. Esa parte quería ver la cara de Leo, sorprenderlo, sentir sus brazos rodeándome después de una semana separados, susurrarle la noticia del acuerdo de Miami en la intimidad de nuestro dormitorio. La piedra en mi estómago se calentó ante ese pensamiento. Quizás era sentimentalismo, quizás era cansancio o tal vez alguna parte silenciosa y vigilante de mi mente, la misma que analizaba números y calculaba riesgos para ganarse la vida. Estaba activando una alarma que yo había estado demasiado ocupada para escuchar. La casa de piedra en East 74 estaba iluminada como un crucero. Una luz dorada se derramaba por cada ventana. El murmullo de un cuarteto de jazz y el tintinear de las copas se filtraban hacia la calle húmeda. Le pagué al conductor, acomodé las mangas arrugadas de mi chaqueta de viaje Joseph y levanté las 2 bolsas de regalo. Una grande, azul Tiffany, para Eleanor, una pequeña, gris oscuro, para Leo. Dentro, gemelos de ónix grabados con sus iniciales, y en el interior, una pequeña S oculta. Otra vez el sentimentalismo, mi sonrisa secreta se sentía frágil. Nunca usaba la puerta principal para estas cosas. Las fiestas de Eleanor eran un campo minado de escaladores sociales y viejas aristócratas que evaluaban mi atuendo, mi postura y hasta mi elección de copa de champán antes de que pudiera dar 2 pasos. La entrada por la cocina, a través del portón de hierro y bajando los 3 escalones, era mi pasaje secreto. María, el ama de llaves que había estado con los Lancaster desde antes de que Leo naciera, estaría allí. Me daría una bebida fuerte. Me pondría al día. La cocina era un refugio caótico de personal de catering y bandejas humeantes. Los ojos de María se abrieron de par en par al verme. Dios mío. Señora Lancaster, llegó temprano. El señor Leo dijo que usted estaba en Florida hasta el domingo. Tuve suerte, respondí, inclinándome para besar su mejilla cubierta de harina. Su sonrisa habitual era tensa. Su mirada evitaba la mía. Un cosquilleo frío y punzante me recorrió la nuca. ¿Está todo bien, María? Sí, respondió demasiado rápido, secándose las manos en el delantal. Es una fiesta grande, muy ruidosa. Sus ojos se desviaron hacia la puerta vaivén que daba al salón principal. Tal vez quiera arreglarse un poco primero. En la biblioteca. La alarma en mi cabeza sonó más fuerte. Estoy bien, dije, con una voz más fría de lo que pretendía. Dejé las bolsas sobre un espacio libre de la encimera de granito. ¿Está en el salón? Antes de que pudiera responder, una risa familiar atravesó el ruido de la cocina. La risa de Leo. Pero distinta. Más suelta. Más ruidosa. Con ese tono fanfarrón que le había escuchado en presentaciones a inversores cuando estaba forzando demasiado la jugada.
Mis pies se movieron solos, llevándome hacia la pequeña ventana redonda de la puerta. El salón estaba lleno. Un enjambre brillante del mundo de Eleanor. Y ahí, en el centro de la habitación, bajo la deslumbrante araña de cristal, estaba mi esposo. Su mano no sostenía un vaso, como había imaginado. Estaba firmemente entrelazada con los delicados dedos bronceados de Chloe Bennet. El aire abandonó mis pulmones en silencio. Chloe, su amor de la universidad. La mujer que, en raros momentos de sinceridad al principio de nuestro matrimonio, él describía como un hermoso desastre. La artista que se había ido a Los Ángeles hacía una década. Había vuelto. Su cabello rubio miel caía en ondas perfectas de playa. Su vestido rojo escarlata era un golpe de color en medio de los tonos beige del salón. Reía ante algo que decía Eleanor, inclinando la cabeza de una forma coqueta, pero también posesiva. Me quedé inmóvil. Un fantasma en la puerta. La piedra en mi estómago se convirtió en hielo, luego en un carbón ardiente. Observé, fría, como mi suegra extendía la mano y acariciaba la mejilla de Chloe. Su rostro era una máscara de aprobación absoluta. Pude leer sus labios entre el murmullo. Mucho más radiante que esa esposa adicta al trabajo. Entonces Leo levantó su mano libre. La sala se silenció. Sostenía una copa de champán. Tenía esa expresión que usaba en discursos importantes. Todos, dijo, con voz firme, segura, cargada de una felicidad que me golpeó físicamente. Gracias por venir a celebrar a mi increíble madre. Aplausos. Sonrió. Esa sonrisa fácil y encantadora que alguna vez me había hecho temblar. Pero el mejor regalo que puedo darle esta noche, el regalo de la verdadera felicidad, es compartir la mía. Apretó la mano de Chloe. Ella lo miró como si él hubiera colgado la luna. Muchos de ustedes conocen a Chloe de nuestros años en Brown. El destino tiene formas curiosas de traer de vuelta a las personas correctas. Hizo una pausa. Mamá, amigos, quiero que conozcan formalmente a mi novia. Chloe. Los aplausos estallaron de inmediato. Entusiastas. Algunos gritos de sus amigos de fraternidad. Eleanor sonreía radiante, abrazando a Chloe por el hombro. Mi nueva hija, canturreó. La multitud lo celebró. Mi novia. Las palabras rebotaron en el vacío dentro de mi pecho. Miré mi mano izquierda. El diamante talla esmeralda, elegido por su abuela, se veía grotesco. Como una joya falsa. Pensé en el mensaje que había enviado desde el coche en las noches sola en hoteles, en las horas revisando los libros de su empresa familiar, encontrando vacíos legales que les ahorraron una fortuna, en la bala que recibí por la cicatriz, un susurro permanente en mi piel. ¿Para esto? Una calma extraña descendió sobre mí. No era aceptación. Era el silencio frío y preciso antes de que un depredador ataque. La parte de mi mente que manejaba adquisiciones hostiles y salas de juntas se activó. Encerró a la versión rota y llorando de mí en una habitación insonorizada. Evaluar a adaptar a actuar. Mis manos estaban firmes. Empujé la puerta de la cocina. El ruido de la fiesta me golpeó primero. Luego el perfume y los canapés. No caminé. Me deslicé. Años de moverme en salas como esta tomaron el control. Mi postura era perfecta. Mi rostro, una máscara neutra y educada. Avancé por el borde de la multitud. Invisible. Una sombra con ropa de viaje. Llegué al centro justo cuando los aplausos comenzaban a apagarse. Leo se inclinaba para besar a Chloe. Un beso suave. Triunfante. Me detuve. Dejé mi bolso sobre una mesa auxiliar Chippendale. Y entonces, lentamente, deliberadamente, comencé a aplaudir. El sonido fue seco, solitario. Un ritmo constante que cortó el murmullo. 1, 2, 3, 4. Las cabezas se giraron. Primero sonrisas confusas, luego reconocimiento, después, comprensión. El silencio se expandió como una ola desde donde yo estaba. Seguí aplaudiendo. Mi mirada fija en mi esposo. Leo se separó de Chloe. Un gesto de molestia apareció en sus labios ante la interrupción.
Siguió la dirección de las miradas de la multitud. Sus ojos se encontraron con los míos. El color desapareció de su rostro. Fue instantáneo. Un blanqueamiento violento, enfermizo. El maestro de ceremonias encantador se desvaneció, reemplazado por un niño atrapado con la mano en la lata de galletas. La copa de champán se le escapó de los dedos, estallando contra el parquet en una lluvia de cristal y líquido burbujeante. El sonido fue tan fuerte como un disparo en medio del silencio. Sorpresa, cariño, dije, con voz clara y fría, que se proyectó en la quietud absoluta. Perdón por interrumpir tu espectáculo. Dejé caer las manos a los costados. El hechizo se rompió. Un caos de susurros estalló en la sala. La boca perfectamente maquillada de Chloe se abrió en un pequeño gesto de sorpresa. Eleanor parecía como si hubiera tragado una avispa. Su alegría anterior reemplazada por puro pánico. No las miré. Mis ojos eran solo para Leo. Le ofrecí una sonrisa, de esas que se le dan a un colega insoportable en un evento obligatorio. Luego me giré y caminé lentamente hacia el gran vestíbulo. Mis tacones resonaban con un ritmo firme y pausado sobre el mármol. Sarapina. Su voz, quebrada por el pánico, atravesó los susurros. Escuché sus pasos apresurados. El sonido húmedo de sus zapatos sobre el champán derramado. Una mano se cerró sobre mi muñeca, húmeda, desesperada. Me detuve. Miré su mano, luego su rostro. Su expresión era una obra maestra de terror, culpa y una patética súplica de esperanza. Por favor. Dios mío, déjame explicarte. No aparté el brazo de golpe. Simplemente giré la muñeca. Un movimiento limpio y preciso que había aprendido en una clase de defensa personal que él mismo había insistido en que tomara. Su agarre se soltó con facilidad. Me incliné hacia él. Lo suficiente para sentir el olor a champán en su aliento. La colonia que yo misma le había regalado en Navidad. No me toques, dije. Las palabras fueron suaves. Un susurro helado solo para él. Los papeles de divorcio estarán en tu oficina a las 10 de la mañana. Mi abogado se pondrá en contacto. Te recomiendo que consigas uno bueno. Comencé a girarme, pero me detuve, como si recordara un detalle sin importancia. Y Leo, ese pequeño proyecto tuyo. Desviar $240.000 de nuestra cuenta conjunta para financiar CB Galleries. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro otra vez. Satisfactorio. A mi contador forense le pareció adorable. Y a mi abogado le interesa mucho. Hice una pequeña pausa. Que disfrutes el resto de la fiesta. Dale mis saludos a tu novia. No esperé respuesta. Salí por la puerta principal hacia la fresca y húmeda noche de Nueva York. La puerta se cerró detrás de mí, amortiguando el creciente murmullo escandalizado. No pedí un taxi. Caminé. El shock comenzaba a disiparse. No en dolor, sino en una claridad cristalina, hiperconsciente. Las piezas ya empezaban a encajar. Los viajes a Los Ángeles, las nuevas contraseñas en su portátil. La forma en que se había tensado el mes pasado cuando mencioné casualmente a un viejo amigo de Brown. Todo era tan obvio. Tan cliché. Sentí una oleada de desprecio por él, y por mí misma por no haberlo visto antes. Pero el dolor, ese era un temblor lejano, profundo, subterráneo. Sabía que venía. El impacto sísmico de la traición. El colapso de una vida de 10 años. Pero por ahora, otro motor estaba cobrando vida. Frío, preciso, furioso. Saqué mi teléfono. No para llorar. No para llamar a una amiga. Abrí mis contactos y toqué el nombre del abogado de divorcios más implacable y discreto de la costa este. Luego abrí una aplicación de transporte. No seleccioné mi casa. Nuestra casa, en Nolita. Elegí el Península. Cuando el coche negro se detuvo frente a mí, eché un último vistazo a la casa iluminada. La fiesta estaba arruinada. El cumpleaños de su madre, su gran anuncio, toda su mentira cuidadosamente construida, destruida. Una sonrisa fina, afilada como una hoja, rozó mis labios. Esto no era el final de mi historia.
Era el prólogo. El vestíbulo de mármol del Península era una catedral de sonidos apagados y luz tenue. Mi reflejo en las puertas del latón pulido del ascensor era el de una desconocida. Una mujer con una chaqueta Joseph ligeramente arrugada, la postura demasiado recta, el rostro, una máscara serena y vacía. El ascensorista, un joven con uniforme impecable, murmuró: «Buenas noches, señora». Sus ojos evitaban evaluarme directamente. Le ofrecí una sonrisa fantasma. «Buenas noches. Mi esposo acaba de declarar públicamente que otra mujer es su novia en el cumpleaños de su madre. Pensé que debía saberlo. La suite era exactamente como la había pedido. Piso alto. Esquina. Vistas a los cañones oscuros y brillantes de la Quinta Avenida. Era opulenta. Silenciosa. Totalmente impersonal. Un lienzo en blanco. Dejé el bolso sobre la mesa del recibidor. El sonido resonó como un disparo en el silencio. No encendí las luces principales. Fui al minibar, serví 2 dedos de whisky ámbar en un vaso pesado de cristal y lo bebí de un solo trago. El calor fue un shock bienvenido, un fuego pequeño y controlado que reflejaba el incendio que comenzaba a arder en mi pecho. Me quedé frente a la ventana. El vidrio frío contra la frente. La calma que había llevado como armadura en la casa comenzaba a agrietarse. En el silencio, las imágenes me asaltaron. El rostro pálido de Leo, la pose triunfante de Chloe en su vestido rojo, la sonrisa adoradora de Eleanor, la sensación de la mano húmeda y desesperada de Leo en mi muñeca. Mi novia. Un sonido animal y crudo intentó salir de mi garganta. Lo reprimí. Mis uñas clavándose en las palmas. No. No me rompería. No aquí, no ahora. Romperse era para víctimas. Yo no era una víctima. Era socia en West Sterling Private Equity. Era la mujer que había negociado una adquisición de 9 cifras bajo analgésicos después de recibir un disparo. Era Sarapina Lancaster. Y acababa de enfrentar la oferta de adquisición más hostil de mi vida. Mi propia vida. La parte profesional de mi mente, ese motor frío y analítico, rugió al activarse. La emoción es información. La traición es inteligencia, el dolor es un pasivo. Reconocí los datos. Analicé la información. Y comencé a aislar el pasivo. Eran las 11:17 de la noche. Tomé el teléfono de la suite. Habla Sarapina Lancaster, habitación 3201. Necesito una conferencia en esta habitación a las 8 de la mañana. Con capacidad de videollamada. Asegúrense de que haya café, pasteles y conexión wifi segura. Cárguenlo todo a la habitación. Por supuesto, señora Lancaster. ¿Algo más? Una tetera de té negro fuerte. Ahora, por favor. Mientras esperaba el té, abrí mi portátil. Mi portátil personal. El único cuya contraseña Leo nunca tuvo. Navegué más allá de carpetas etiquetadas como empresas del portafolio y análisis de mercado hasta una llamada simplemente L. Dentro había subcarpetas, declaraciones de impuestos, escrituras conjuntas, acuerdos de accionistas de Lancaster Capital, y una más reciente, anomalías. La abrí. Contenía PDFs, estados bancarios escaneados, capturas de transferencias. Durante 8 meses, una pequeña y persistente incomodidad había estado molestándome en el fondo de la mente. Faltaban 20.000 aquí. Una consultoría inexplicable de 50.000 allá. Siempre desde nuestra cuenta conjunta. La cuenta para gastos del hogar, impuestos, vacaciones, la que yo financiaba en su mayoría. Las explicaciones de Leo habían sido una clase magistral de manipulación sutil. Cariño, eso fue por la emergencia de plomería en los Hamptons. ¿Recuerdas que se rompió una tubería en la casa de invitados? ¿O es el último pago al diseñador de interiores del departamento en Nolita? Tú lo aprobaste. Yo había estado ocupada, distraída. Lo dejé pasar. Pero hace 3 meses, la incomodidad se convirtió en una erupción. Una transferencia de $240.000 a una LLC llamada CB Holdings. Le había preguntado. Él había suspirado, pasándose una mano por el cabello de esa forma que sabía que a mí me resultaba encantadora.
Sarapina, es una inversión. Un amigo de un amigo tiene un espacio de galería en Chelsea. Es una ganga. Estoy usando algo del capital de riesgo de la firma. No es nada. No era nada. CB Holdings. Chloe Bennett. Al día siguiente contraté a un investigador discreto. El informe estaba en la carpeta. Fotos de Leo y Chloe. Cómodos, cercanos, en los Hamptons, contratos de alquiler de un local en Chelsea firmados por Chloe Bennett, con una línea de garante que llevaba una firma torpemente falsificada, la mía documentos de préstamo de un prestamista secundario, usando nuestro departamento de Nolita como garantía, otra vez con mi firma falsificada. La nota final del investigador. El sujeto y la señorita Bennett parecen mantener una relación romántica. Se presentan como pareja en entornos sociales. La galería está programada para abrir en 6 semanas. Había recibido el informe hacía 2 semanas. Y me quedé paralizada. ¿Esperanza? ¿Negación? ¿El miedo humillante de haber entendido todo mal? Esa noche, le preparé su plato favorito. Llegó tarde. Oliendo a un perfume que no era el mío. La cena con cliente se alargó, dijo, besándome la frente. Yo sonreí. Y dije que no pasaba nada. El té llegó. Serví una taza. El ritual familiar estabilizó mis manos. Abrí mis contactos y empecé a hacer llamadas. No a amigas, no a mi madre. A mis aliados. La primera fue a Rebecca Stein. Era medianoche, pero contestó al segundo tono. Sarapina. Su voz estaba alerta. Precisa. Sin rastro de sueño. Rebecca no hacía charlas triviales. Es tarde, dijo. Esto no es social. No, Rebecca. No lo es. Te necesito. Activación total. Leo. Infidelidad. Fraude financiero. Falsificación. Cantidades importantes. Hubo un breve silencio. Escuché el rasgueo de un bolígrafo. Detalles. Le di un resumen, la fiesta, la declaración pública, los 240.000, las firmas falsificadas, la galería, el informe del investigador. ¿Dónde estás? En el Península. Bien. No vuelvas a casa. No te comuniques con él directamente. Estaré ahí a las 7:30 de la mañana con documentos preliminares. Vamos a solicitar una orden de restricción temporal, congelar todos los activos conjuntos y sus cuentas personales. La falsificación y las transferencias fraudulentas son delitos graves en Nueva York. Lo tenemos atrapado. Una satisfacción oscura calentó la frialdad en mis venas. No solo quiero tenerlo atrapado, Rebecca. Quiero que él mismo me entregue el bisturí. Explícate. Congelar cuentas es reactivo. Yo quiero ser proactiva. Él cree que voy a reaccionar emocionalmente, que voy a estallar o suplicar. Quiero que se sienta seguro. Que se confíe. Silencio. ¿Quieres que siga cavando? Quiero que termine la galería. Que invierta más dinero. Que cometa el fraude completo. Quiero que la SEC se interese, no solo un juez de divorcio. Un leve murmullo de aprobación cruzó la línea. Eres una mujer peligrosa, Lancaster. Llevaré a un contador forense. 8 de la mañana. La siguiente llamada fue a Andrew West. Mi socio. Mi amigo. La única persona, además de Rebecca, que sabía todo sobre la bala que había recibido por Leo. Contestó con voz ronca y somnolienta. ¿Todo bien? No. Mi voz se quebró en esa palabra. Tragué saliva, endureciéndola otra vez. Leo. Está teniendo una aventura con Chloe Bennett. Esta noche la presentó como su novia en la fiesta de Eleanor. Yo estaba ahí. Jesús. Escuché movimiento. El clic de una lámpara. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? En el Península. Estoy bien. Ya llamé a Rebecca. Bien. ¿Quieres que vaya? ¿Necesitas, no sé, helado y malas películas? Esa amabilidad inesperada casi me desarma. Una presión ardiente se acumuló detrás de mis ojos. Los cerré con fuerza. Necesito tu otra habilidad, Andrew.
La que asusta a los analistas junior. Su voz cambió. El sueño desapareció. Ok. Dime. Leo ha estado moviendo dinero. Al menos $250,000. Para financiar una galería para ella. Falsificó mi firma en préstamos. Eso es fraude financiero, idiota, murmuró Andrew. ¿Cuál es el plan? Lancaster Capital está débil. Lo sabes. Leo lleva 2 años apostando mal en biotecnología. La única razón por la que siguen a flote es por los clientes que yo traje y las estructuras que firmé. Está apalancado hasta el cuello personalmente para sostener los márgenes. Pude casi oír cómo su mente conectaba todo. ¿Quieres asustar a sus inversores? Quiero que me ayudes a hacerle creer que voy por su empresa. Una oferta de adquisición hostil. Filtra rumores a las personas correctas. Que entre en pánico protegiendo su joya. Se volverá imprudente. Cometerá errores. Puede que incluso intente mover más dinero, y Rebecca estará observando. Andrew soltó un silbido largo. ¿Quieres provocar una corrida contra su banco mientras destruye su matrimonio? Eso es diabólico. Hizo una pausa. Me encanta. Cuenta con ello. Un comentario bien colocado en el grill mañana al mediodía. Gracias, Andrew. Sarapina, su voz se suavizó. Por lo que vale, él es el mayor idiota de toda la ciudad. Intenta dormir. La guerra empieza mañana. Dormir era imposible. Pasé las horas restantes de la noche organizando archivos, armando una línea de tiempo y preparando un dossier para Rebecca. Cuando la primera luz gris tocó el horizonte, me duché. Me puse un traje negro de pantalón y unos tacones que guardaba en mi bolso de emergencia para reuniones importantes. Recogí mi cabello húmedo en un moño severo. Me maquillé. A las 7:28 de la mañana, Rebecca llegó. Con ella venía un hombre delgado y de mirada afilada al que presentó como Mark, el contador forense. Rebecca, con su traje azul marino impecable y su corte bob perfecto, parecía llevar horas despierta. Observó mi aspecto, el portátil abierto, los archivos organizados, y asintió con aprobación. ¿Estás lista? Nos pusimos a trabajar. Expliqué todo. Los dedos de Mark volaban sobre el teclado. Sus ojos brillaban siguiendo el rastro del dinero. Es hermoso, murmuró, casi con reverencia. Ni siquiera intentó ocultarlo bien. Las falsificaciones son amateur. Las transferencias van directo de su cuenta conjunta a una empresa pantalla y luego a la cuenta operativa de la galería. Es el sueño de un fiscal. Y el sueño de un tribunal de divorcio, corrigió Rebecca, con una sonrisa de tiburón. Podemos destruirlo. Presentaremos el divorcio por adulterio y trato cruel. El fraude nos da ventaja para una distribución desigual de bienes. Vamos por el departamento de Nolita, la casa en Southampton, el 80% de los activos líquidos. Tendrá suerte si conserva los calcetines. Escuché, bebiendo mi té ya frío. El plan era perfecto. Brutal. Eficiente. Lo dejaría destrozado. Humillado públicamente. Arruinado financieramente. Era lo que merecía. Y aún así. No, dije en voz baja. Ambos se detuvieron y me miraron. No. Rebecca alzó una ceja. Sarapina, esto es una victoria asegurada. Lo tenemos. No quiero ganar todavía, respondí, con voz firme. Congelar las cuentas, sí. Presentar los papeles, sí. Pero quiero que las acusaciones de fraude se mantengan en reserva por ahora. Mark parecía confundido. Rebecca entrecerró los ojos. Calculando. Estás poniendo la zanahoria. Estoy tendiendo una trampa. Quiero que sepa que lo sé, pero que piense que estoy demasiado herida, demasiado orgullosa para acudir a las autoridades. Quiero que crea que solo busco un divorcio rápido y limpio. Hice una pausa. Es arrogante. Pensará que me superó. Se volverá descuidado. Puede que intente liquidar más activos para cubrir la apertura de la galería, lo que nos dará aún más ventaja. ¿Quieres darle suficiente cuerda para que se ahorque solo?, dijo Rebecca. Quiero que él mismo me entregue la soga.
Asentí. Y quiero que la galería de Chloe Bennet abra. Quiero el corte de cinta, el champán, la prensa. Mis ojos se endurecieron. Y cuando ella esté ahí, cumpliendo su sueño con mi dinero robado, quiero que el mundo sepa exactamente cómo lo consiguió. Siguió un largo silencio. Mark me miraba con una ligera mezcla de respeto y miedo. La sonrisa de Rebecca volvió, más amplia, más auténtica. Ahora eso es un golpe limpio. Asintió, ya en modo estrategia. Bien. Presentamos la demanda de divorcio. Alegamos diferencias irreconciliables. Inicialmente, congelamos las cuentas conjuntas. Enviamos una carta formal detallando irregularidades en las finanzas compartidas y exigiendo una rendición de cuentas. Eso lo va a poner nervioso, pero no lo suficiente como para armar una defensa sólida. Pensará que es una táctica de negociación. Perfecto, dije. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Leo. Su nombre brillaba en la pantalla. Una foto suya sonriendo en nuestro viaje en velero por Cerdeña. No sentí nada. Ni punzada ni nostalgia. Solo un vacío frío y limpio. Dejé que sonara hasta ir a buzón. Volvió a vibrar. Y otra vez. Y otra. Luego empezaron a llegar los mensajes. Leo, Sara, por favor. Tenemos que hablar. Leo, no entiendes. No es lo que parece. Leo, ella no significa nada. Fue un error. Un error enorme. Leo, ¿dónde estás? El departamento está vacío. Leo, contesta. Esto es una locura. Tomé el teléfono. Rebecca puso una mano sobre mi brazo. Sarapina, no. Todo lo que digas puede usarse en tu contra. Lo sé. Escribí una única respuesta. Clara. Todas las comunicaciones deben realizarse a través de mi abogada, Rebecca Stein. Sus datos te serán proporcionados hoy. No vuelvas a contactarme directamente. Envié el mensaje. El teléfono dejó de vibrar. El silencio fue absoluto. El siguiente movimiento vino desde un lugar inesperado. Un nuevo mensaje. No de Leo. De Chloe. Chloe, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que aceptar la realidad. Leo no te ama desde hace tiempo. Hazlo digno y aléjate. No te humilles más. Me quedé mirando el mensaje. La audacia. El tono frío, condescendiente. Hacerlo digno. Mis dedos no temblaron. No amenacé, no insulté. Expliqué. Chloe. El contrato de alquiler de tu galería en el 455 de West 22 expira en 37 días. Tu arrendador, Hudson Properties LLC, vendió el edificio esta mañana a una sociedad que yo controlo. La nueva administración está revisando todos los contratos de los inquilinos. Yo empezaría a empacar. Pausa. Ah, y dale mis saludos a Leo. Seguro que ustedes también tienen mucho que hablar. Por ejemplo, fraude grave. Envié el mensaje. Aparecieron los 3 puntos. Bailaron. Desaparecieron. No hubo respuesta. Una sonrisa, la primera real en 12 horas, tocó mis labios. Era afilada. Se sentía bien. Empecemos, dije, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tenemos mucho trabajo. La sala de guerra estaba en marcha. El golpe limpio había comenzado. Y por primera vez desde que entré en aquella casa, sentí algo distinto al frío o al vacío. Sentí la emoción silenciosa y constante de la caza. La notificadora era una mujer de unos 50 años, con un rostro amable y cansado, y una actitud directa. Le entregó a Leo el grueso sobre Manila cuando salía de un almuerzo en Cipriani Wall Street. Lo sé porque el investigador privado, uno distinto, más especializado, me envió una serie de fotos con marcas de tiempo. La secuencia era casi artística. Leo sonriendo, estrechando la mano de un cliente, la sonrisa desvaneciéndose al ver a la mujer, confusión, reconocimiento, horror. Él tomando el sobre. Su nombre claramente visible. Rasgándolo ahí mismo en la vereda.
sus ojos recorriendo la primera página. El rostro perdiendo todo color. El cliente pasando de preocupado, a incómodo, a excusarse y marcharse rápidamente. Leo, solo, en medio de la calle concurrida, los papeles agitándose con el viento mientras buscaba su teléfono. El mío permaneció en silencio. Había entendido el mensaje. Toda comunicación, a través de Rebecca. En cambio, mi teléfono sonó con una llamada de ella. El paquete fue entregado. La reacción fue teatral. Según mi fuente, ahora mismo está en la parte trasera de su coche, hiperventilando. Ha llamado a su abogado, Marty Bronsky. Bronsky. Un bulldog con traje caro. Vieja escuela. Conectado. Notoriamente agresivo en divorcios de hombres ricos. Leo había sacado la artillería pesada. Bien. Significaba que estaba asustado. Bronsky me llamará en menos de una hora, continuó Rebecca, con un deje de satisfacción. Intentará intimidar. Amenazar. Pintarte como una interesada histérica. El manual de siempre. ¿Estás lista? Miré a mi alrededor. El loft bañado por el sol en Soho que había alquilado por 6 meses. Líneas limpias. Ventanales de suelo a techo. Vacío. Un lienzo o un búnker. He estado lista durante años, Rebecca. Solo que no lo sabía. La llamada de Bronsky llegó 53 minutos después. Rebecca lo puso en altavoz. Su teléfono sobre la mesa de madera reciclada entre nosotras. Rebecca. Marty. Supongo que esto es por el asunto Lancaster. La voz de Rebecca era fría, profesional. Rebecca, vayamos al grano. La voz de Bronsky retumbó, áspera y fuerte incluso por el altavoz. Tu clienta ha perdido la cabeza. Divorcio por adulterio, trato cruel e inhumano. Esto es una fantasía vengativa. Contraatacaremos por difamación. Esto se va a poner feo. Y tu chica no va a salir bien parada. Miré a Rebecca. Ni un parpadeo. El estado mental de mi clienta es excelente, Marty. Y está respaldado por un equipo de contadores forenses y una declaración jurada de un investigador con pruebas fotográficas y documentales de la relación extramarital del señor Lancaster, incluyendo su declaración pública presentando a la otra mujer como su novia frente a decenas de testigos hace 2 noches. Pausa. En cuanto a lo feo, todavía no has visto nada. El silencio al otro lado fue largo. Podíamos imaginar los engranajes girando en la mente de Bronsky. Había empezado con intimidación. Ahora entendía que el tablero era otro. ¿Qué quiere tu clienta? La pregunta fue seca. Precavida. Nuestros términos están en la demanda. Principalmente, una división inmediata y desigual de bienes debido a conducta financiera grave. Estamos dispuestas a negociar desde esa base. Pero, Marty. La voz de Rebecca se volvió glacial. Dile a tu cliente que si vuelve a escribirle directamente o intenta contactarla por terceros, iremos directamente a la SEC y al fiscal de Manhattan. Sin más advertencias. Silencio. ¿Quedamos claros? Otra pausa. Hablaré con mi cliente. La línea se cortó. Rebecca sonrió con ironía. Está en pánico. No sabía nada del fraude. Leo lo mantuvo en la oscuridad. Clásico. El siguiente movimiento llegó más rápido de lo esperado. Esa misma tarde, mientras revisaba un prospecto de inversión para el nuevo proyecto de Andrew, Phoenix Collective, el intercomunicador sonó. La voz del portero, tensa. Señora Lancaster, hay un señor Lancaster aquí. Está insistiendo mucho. No le había dado la dirección. Me había hecho seguir. Una punzada de rabia atravesó mi calma. Déjalo subir. Carlos. Está bien. No me levanté. Me quedé sentada en la mesa, con el documento delante. Escuché el ascensor. Los pasos rápidos y pesados en el pasillo. La puerta no estaba cerrada. Se abrió de golpe. Leo parecía haber pasado por un huracán. La corbata suelta, el cabello desordenado, los ojos enrojecidos. La fachada del financiero encantador había desaparecido. Arrancada.
dejando al descubierto al niño arrogante y en pánico que había debajo. Observó el loft vacío, amisentada con calma, y la furia en su rostro se intensificó. ¿Qué demonios es esto, Sarapina? Rugió, cerrando la puerta de un portazo. El eco rebotó en las paredes. Me tendiste una trampa. Todo esto es una trampa. Dejé el bolígrafo con calma. ¿Una trampa? Leo, presentaste a otra mujer como tu novia. Delante de mí. Delante de todos. La trampa fue completamente tuya. ¿Sabes a qué me refiero? Avanzó por la habitación, señalando los documentos. Esto, las acusaciones de fraude, los contadores forenses. Lo estuviste planeando. Quieres destruirme. Robarme la empresa. Me recosté en la silla, observándolo. Ahí estaba. El núcleo de quién era. El ego frágil que había sostenido durante 10 años. No podía concebir consecuencias. En su mente, esto no era el resultado de su traición. Era un ataque premeditado contra su reino. ¿Tu empresa? Mi voz bajó, mortalmente tranquila. Lancaster Capital estaba al borde del colapso hace 2 años. Tu visión era una serie de apuestas fallidas en biotecnología de moda. Los clientes que mantuvieron las luces encendidas. Kensington Group, Baltavio, eran míos. Mis contactos. Mis relaciones. Las estructuras fiscales que evitaron que te auditaran hasta desaparecer, eran mías. Di un paso hacia él. No querías una socia, Leo. Querías una fantasma brillante que escribiera por ti, que además calentara tu cama y te hiciera ver bien. Y cuando me volví demasiado exitosa, demasiado independiente, te amenacé. Así que volviste con Chloe. Ella te mira con esos ojos adoradores y vacíos, y te hace sentir rey otra vez. Una pausa. Rey de una colina muy pequeña, y muy patética. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. La verdad era un arma para la que no tenía defensa. Tú, escupió. Fría. Calculadora. Nunca me amaste. Amabas el acceso. El apellido. Me levanté. Rodeé la mesa lentamente. Me detuve a unos pasos de él. Dejé que viera el desprecio absoluto en mis ojos. Te amé, dije. Y las palabras, aunque suaves, salieron de un lugar que creía muerto. Te amé cuando eras un joven vicepresidente con más ambición que sentido común. Te amé lo suficiente como para recibir una bala por ti. Señalé la cicatriz bajo mi blusa de seda. Esto no fue por acceso. Fue por ti. Y convertiste ese amor en una debilidad. Me hiciste una tonta. Por un segundo. Algo cruzó su mirada. No era arrepentimiento. Era vergüenza. Desapareció al instante. Reemplazada por rabia. ¿Así que esta es tu venganza? ¿Arruinarme? ¿Quitarme todo? No estoy quitando nada que no fuera mío, o que tú no intentaras robar primero. Fui hacia el aparador. Tomé una carpeta más delgada. Se la tendí. Esto es una propuesta de acuerdo. Fírmala. Te quedas con un 30% sin control de Lancaster Capital. Yo me quedo con el departamento de Nolita, la casa en Southampton y el 70% de los activos líquidos. Es generoso. Lo miré fijamente. Considerando que podría enterrarte en demandas, y hacer que la secta investigue tan a fondo que sabrás a qué huele el betún del gobierno durante una década. Él arrancó la carpeta de mis manos. Sus ojos recorrieron la primera página. Su rostro se tornó rojo oscuro. Esto es una broma. Es un robo. Yo construí esa empresa. Estás parado sobre un castillo de naipes, Leo, y yo tengo todos los ases. Di un paso más cerca. Mi voz bajó a un susurro. ¿Recuerdas el acuerdo con Delacroix Pharmaceuticals hace 2 años? El que milagrosamente salvó tu 4º trimestre. Sus ojos se abrieron. Lo recordaba. Estabas borracho. Celebraste en el Oak Room. Me contaste del dato privilegiado que te dio alguien en la FDA. Tú pensaste que era charla de almohada. Pausa. Yo pensé que era un delito. El silencio pesó.
Observé cómo el color abandonaba su rostro otra vez. Ya era un espectáculo familiar. Tengo notas. Fechadas. Escritas a mano. Guardadas en una caja de seguridad que mi abogada conoce. Me incliné ligeramente hacia él. Si no firmas, mañana por la mañana esa información, junto con un análisis detallado de las operaciones que hiciste esa semana, llega a las personas adecuadas en un sobre marrón. Me miró. Boca abierta. La rabia había desaparecido. Solo quedaba terror puro. Este era el escenario que nunca vio venir. No el divorcio, no el escándalo. La destrucción total de su carrera. Quizás, su libertad. Tú no harías eso, balbuceó. Tú también estarías implicada. Eres mi esposa. Soy la esposa que denunció la actividad criminal de su marido en cuanto la descubrió, respondí con suavidad. Una esposa asustada de su poderoso marido. Una víctima. Una leve inclinación de cabeza. La narrativa se escribe sola. Y concluí esperando entre bambalinas. ¿A quién crees que le creerá un jurado? ¿A la esposa traicionada, o al financiero infiel y como la llamaban los tabloides? ¿Chica de galería? La carpeta temblaba en su mano. Miró los papeles. Luego a mí. Y vi el momento exacto en que se quebró. La tensión abandonó sus hombros. Ya no era un adversario. Solo un hombre en una habitación medio vacía. Entendiendo que lo había apostado todo, y lo había perdido. Eres un monstruo, dijo, sin fuerza. No era un insulto. Era un hecho. No, Leo, respondí, volviendo a mi silla. Soy el monstruo que tú creaste. Hice un gesto hacia la puerta. Ahora vete de mi casa. Los papeles llegan a Bronsky mañana al mediodía. Firmados, o se abre la caja. Tú decides. Se quedó ahí unos segundos. Como una estatua rota. Luego se dio la vuelta. Se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Patético. Comparado con su entrada. El silencio que quedó fue enorme. No me moví. Esperé. Esperé el golpe emocional. La reacción tardía de enfrentar al hombre con el que pensé pasar mi vida. No llegó. En su lugar. Una fatiga profunda, absoluta. Y una certeza fría y clara. Había ganado la batalla. Pero la guerra no había terminado. Como si fuera una señal. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Andrew. Andrew, se comenta que Lancaster está buscando liquidez urgente. Está llamando a todos sus contactos. Vendiendo activos personales. El rumor que querías plantar está creciendo. La gente está preguntando. Respondí. Bien. Que las preguntas crezcan. Almuerza en el grill mañana. Que te vean. Que te escuchen. Andrew, ya está agendado. Concierta brillante. Y recientemente soltera capitalista de riesgo. A la 1 de la tarde. Ponte algo que diga, estoy mejor que nunca, y tú no. Una sonrisa leve, real, apareció en mis labios. La siguiente jugada en el tablero. Una demostración pública de poder. De avance. De alianzas. Leo lo sabría. Y lo volvería loco. Miré el prospecto de Phoenix Collective. Un proyecto para financiar startups lideradas por mujeres. Un nuevo comienzo. Construido sobre las cenizas del anterior. Tomé el bolígrafo. El miedo. El dolor. El amor. Eran fantasmas en ese loft vacío. Lo único real. Era el trabajo frente a mí. Y el arco perfecto y frío de justicia que estaba trazando. La invitación a la gala de primavera del Museo de Arte Moderno llegó en un sobregrueso color crema, con el logo icónico del MoMA en relieve. Estaba dirigida solo a mí. Sarapina Lancaster. No señor y señora. Un desaire sutil, o un reconocimiento de la nueva realidad en la élite de Nueva York. El escándalo era una moneda. Y el mío cotizaba alto. Sabía que tenía que ir. Esconderme sería visto como debilidad. Ir sola sería una declaración. Andrew me llamó la mañana del evento.
La expectativa es enorme, dijo, divertido. Eres el centro de atención. Más esperada que la exposición principal. Encantador, respondí, observando mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. Había elegido un smoking Ralph Lauren hecho a medida, en blanco y negro. Pantalones de pierna ancha, chaqueta entallada con solapas de satén, nada debajo, salvo mi piel y un body de malla transparente. Era armadura. Era un desafío. Decía. No estoy de luto. Estoy en guerra. Leo va a ir con ella, añadió Andrew, ahora serio. Va a intentar sostener la imagen. Mostrar unidad. Control de daños. Una fina corriente de anticipación fría recorrió mi cuerpo. Bien, dije. Déjalo. La gala era un mar de vestidos y smokines. Un murmullo constante de conversaciones y copas chocando bajo el alto atrio. El aire olía a perfume caro, champán y ambición. Cuando entré del brazo de Andrew, un movimiento calculado de apoyo y de imagen, un leve silencio se extendió entre las personas más cercanas a la puerta. Las cabezas se giraron. Las miradas, algunas compasivas, la mayoría hambrientas de curiosidad, siguieron cada uno de mis pasos. Sentí sus ojos como un contacto físico. Buscaban grietas, lágrimas, cualquier señal de que me estaba rompiendo. Andrew apretó suavemente mi brazo. Recuerda, murmuró. Tú no eres el escándalo. Eres quien sobrevivió a él. Sonríe como si supieras algo que ellos no. Lo sabía todo. Y sonreí. Avanzamos entre la multitud. Intercambié besos al aire con conocidos. Acepté condolencias con una inclinación elegante. Esquivé preguntas incómodas con respuestas vacías. Interpretaba mi papel. La esposa traicionada, digna, avanzando con fuerza silenciosa. Era agotador. Más que cualquier negociación en una sala de juntas. Entonces los vi. Estaban en el centro de atención, cerca de un enorme móvil de Calder. Leo impecable. Tenso. Su sonrisa frágil. Chloe, deslumbrante con un vestido de seda verde esmeralda, ajustado al cuerpo. Su brazo entrelazado con el de él de forma posesiva. Reía demasiado fuerte ante algo que decía un patrocinador mayor, la cabeza hacia atrás, irradiando una vitalidad joven y triunfante. Ella me vio antes que él. Su risa se cortó en seco. Nuestros ojos se encontraron al otro lado de la sala. Y en los suyos no había culpa. Había desafío. Leo siguió su mirada. Su rostro se tensó. La fachada segura que intentaba mantener se rompió, dejando ver al hombre desesperado que había visto en mi loft. Durante un largo instante. Nos quedamos mirándonos a través del abismo de promesas rotas y dinero robado. Le ofrecí la misma sonrisa leve y despectiva que le había dado a una periodista. Y me giré. Pasé la siguiente hora orbitándolos. Lejana. Elegante. Hablé con el director del museo sobre un nuevo fondo de adquisiciones. Escuché a un escultor hablar de su próxima exposición. Era visible, estaba presente, no estaba rota. La colisión llegó como era inevitable. Estábamos cerca del bar, hablando con un potencial inversor para Phoenix Collective. Sentí una presencia a mi lado. Un perfume floral denso. Sarapina, dijo Chloe, con una dulzura empalagosa. Qué elección tan audaz, un smoking. Muy andrógino. Me giré lentamente. Andrew y el inversor guardaron silencio. Leo estaba unos pasos detrás. Atrapado. Miserable. Chloe, respondí, neutral, como si reconociera a una molestia menor. Verde, que literal. Su sonrisa se tensó. Solo quería decir lo valiente que es de tu parte venir esta noche, con todo lo que ha pasado. Hizo un gesto vago, condescendiente. Debe ser muy difícil, que todos lo sepan. ¿Saber qué? Pregunté. Que mi marido es un fraude y un adúltero, o que su amante tiene la sutileza estética de una carroza de desfile. Un pequeño jadeo salió del inversor. Andrew tosió para ocultar una risa. Las mejillas de Chloe se encendieron. Se acercó un paso más. Su voz bajó, venenosa.
Eres patética. Aferrándote a un hombre que no te quiere. Todos aquí sienten lástima por ti. La lástima la reservo para quienes construyen su futuro con firmas falsificadas y maridos ajenos, respondí con calma, dando un sorbo a mi agua. ¿Cómo va la galería? ¿Ya aseguraste el contrato a largo plazo? Su compostura se quebró. Vi la furia real en sus ojos. Había leído mi mensaje. Sabía que yo era dueña del edificio. Su mano, la que sostenía una copa casi llena de vino tinto, tembló. Todo ocurrió casi en cámara lenta. Tropezó. Se inclinó hacia adelante. La copa se volcó. Una ola de vino rojo oscuro voló por el aire y se estrelló contra el frente de mi chaqueta blanca, y el body de malla debajo. Un suspiro colectivo atravesó la multitud. «¡Dios mío!», exclamó Chloe, con una actuación perfecta. «Lo siento muchísimo. Qué torpe soy». Pero sus ojos brillaban con malicia. «Está arruinado». La mancha se expandía. Roja. Violenta. El salón quedó en silencio. Todas las conversaciones murieron. Todos los ojos, en nosotras. Este era su movimiento. Humillarme. Reducirme a una figura ridícula. Leo estaba paralizado. Andrew avanzó, furioso. «Lo hiciste a propósito». Levanté la mano. Lo detuve. Mi corazón golpeaba con fuerza. Pero mi mente. Era hielo. Esto era una prueba. Pública. Definitiva. Miré la mancha. Luego a Chloe. No dije nada. Con movimientos lentos y deliberados, desabroché el único botón de mi chaqueta. Me la quité. La dejé caer al suelo. Debajo, solo llevaba el body negro de malla. Y entonces, bajo la luz brutal del atrio, la cicatriz quedó expuesta. Comenzaba bajo la clavícula. Una línea gruesa, irregular. Descendía en diagonal por mis costillas hasta el esternón. Era fea. Innegable. Una marca brutal de un momento violento. El silencio cambió. De morbo, a incomodidad, a comprensión. La sonrisa triunfante de Chloe desapareció. Confusión. Luego, horror. Su jugada había fallado. No me cubrí. Me quedé ahí, dejando que todos la vieran, sin apartar la mirada de ella. Hace 3 años, dije. Mi voz no era fuerte, pero atravesó la sala. Leo y yo salíamos de un evento. Un hombre drogado, desesperado, intentó robarnos. Tenía un cuchillo. Pausa. Leo se quedó paralizado. Giré apenas la cabeza hacia él. Estaba pálido, mirando la cicatriz, como si la viera por primera vez. El cuchillo iba hacia su cuello. Continué. Yo lo aparté. Y lo recibí yo. Silencio. 15 centímetros de acero entre mis costillas. Los médicos dijeron que tuve suerte. Otra pausa. Leo decía que esta cicatriz era mi medalla, la prueba de lo que haría por él. De lo que sacrificaría. Me incliné. Recogí la chaqueta manchada. El vino goteaba sobre el suelo. Ahora, es solo una cicatriz. Levanté la mirada. Un recordatorio de que hay personas por las que no vale la pena sangrar. No miré a nadie más. Me giré. Andrew, con el rostro tenso entre rabia y orgullo, me ofreció su chaqueta. Negué suavemente. Que miren. Que vean. Caminé hacia la salida. La cabeza en alto. La cicatriz expuesta. La multitud se abrió a mi paso. Como el mar. No escuché ni un susurro. Hasta que las puertas se cerraron detrás de mí. El aire frío de la noche golpeó mi piel. Y entonces, empecé a temblar. Un temblor violento. Incontrolable. Desde lo más profundo de mi cuerpo. La actuación había terminado. La armadura había caído. La vulnerabilidad que había usado como arma, ahora era una herida abierta. Andrew me alcanzó en la vereda. Me cubrió con su chaqueta. Dios, susurró. ¿Estás bien? No pude hablar. Solo negué con la cabeza.
Las lágrimas que me había negado a derramar frente a ellos finalmente brotaron. Calientes. Ardientes. Mi teléfono vibró dentro del clutch. Y volvió a vibrar. Y otra vez. Alertas de noticias. Page Six, tejido cicatricial. El secreto de la esposa de la alta sociedad. Sacrificio revelado en drama de gala. New York Post, enfrentamiento empapado en vino. Las cicatrices de Sarapina Lancaster silencian a los críticos. La narrativa ya estaba definida. La historia ya no era sobre la otra mujer. Era sobre la herida, el sacrificio, la traición. A la mañana siguiente, mientras los titulares digitales ardían y los programas analizaban cada segundo del encuentro, mi teléfono sonó. Un número que no veía desde hacía semanas. Eleanor. Lo dejé ir al buzón. Volvió a llamar. Y otra vez. En el cuarto intento, contesté. Sarapina. Su voz era débil. Temblorosa. Despojada de su autoridad habitual. La voz de una mujer vieja. Asustada. Vi los papeles, las noticias, esa cicatriz. Dios mío. Leo nunca. Me dijo que era por un accidente de esquí. Una caída estúpida en Aspen. Me quedé en el loft, bañada por la luz de la mañana, mirando la ciudad. No sentí nada por ella. Ni rabia ni satisfacción. Solo distancia. Mintió. Eleanor. Sobre eso, y sobre muchas cosas. Un sollozo tembloroso atravesó la línea. No lo sabía. Te lo juro, no sabía la gravedad, lo que hiciste por él. Se quebró. He sido una tonta. Una vieja celosa y mezquina. Lo alenté con esa chica, porque me halagaba. Me hacía sentir joven, importante, y tú siempre fuiste tan capaz, tan independiente, no necesitabas mi aprobación, y yo lo resentía. Su confesión quedó suspendida en el aire. Patética. Demasiado poco. Demasiado tarde. Tu disculpa queda registrada, Eleanor, dije, con voz plana. Pero no cambia nada. Elegiste tu lado. Celebraste a la mujer que ayudó a tu hijo a traicionarme. Ya no eres mi suegra. Eres la madre del hombre que rompió sus votos e intentó robarme. Pausa. No tenemos nada más que hablar. Sarapina, por favor. Adiós, Eleanor. Corté. Dejé el teléfono. El temblor había desaparecido. Las lágrimas también. En su lugar. Había algo nuevo. Algo que no sentía desde antes de entrar a aquella fiesta. Poder. Limpio. Sin ruido. Había tomado su intento de humillación, y lo había convertido en reivindicación. Había tomado mi mayor vulnerabilidad, y la había convertido en mi escudo más fuerte. La emboscada social había terminado. No solo había sobrevivido. Había ganado. Pero mientras revisaba las noticias financieras en la tablet, vi otro titular. Las acciones de Lancaster Capital caen 8% en medio del escándalo social. Nerviosismo entre inversores. La batalla en el salón estaba ganada. La guerra por su imperio, y por mi futuro. Recién comenzaba su fase decisiva. Tomé el teléfono. Llamé a Rebecca. ¿Los documentos de acuerdo ya están firmados? Todavía no, respondió. Bronsky está retrasando todo. Están buscando una nueva estrategia. No les dejes tiempo, dije, mirando el gráfico descendente. Aumenta la presión. Veamos qué tan valientes son cuando todo arde de verdad. Las consecuencias de la gala se convirtieron en un zumbido constante en el fondo de mi nueva vida. Mi cicatriz, antes un secreto entre marido y mujer, ahora era de dominio público. Extraños en la calle a veces me reconocían. Sus miradas bajaban a mi pecho. Entre lástima y curiosidad morbosa. Los tabloides la habían bautizado como la cicatriz que dio la vuelta al mundo. Durante una semana fui el símbolo involuntario de mujeres traicionadas. Lo odiaba. Odiaba ver mi dolor, mi rabia, mi matrimonio roto, reducido a un titular sensacionalista. Pero entendía su utilidad. En la opinión pública. Yo era intocable.
Santa Sarapina. La que sangró, y fue traicionada. Ni Eleanor podía cambiar esa narrativa. Legalmente, las piezas avanzaban. Leo, a través de un cada vez más frustrado Marty Bronsky, había firmado el acuerdo, pero con una condición. Una sesión obligatoria de mediación antes de la aprobación final. Una táctica dilatoria. Un último intento de encontrar ventaja. Una grieta en mi armadura. Es una formalidad, me aseguró Rebecca. Espera que te emociones. Que cometas un error. Que recuerdes los buenos momentos. No le des nada. No tenía intención de darle nada. Mi vida adoptó un ritmo extraño, pero productivo. Mis días transcurrían en el loft de Soho, que poco a poco dejaba de ser un refugio, para convertirse en un centro de operaciones. Planos del espacio físico de Phoenix Collective en una pared. Modelos financieros abiertos en el portátil. Andrew estaba casi siempre presente. Su energía estable, pragmática, un ancla en medio del caos. Éramos socios en todo, excepto en lo romántico. Aunque a veces, tarde por la noche, entre vino y hojas de cálculo. Lo sorprendía mirándome de una forma que no era solo profesional. Yo apartaba la mirada. Mi corazón era una caja fuerte cerrada. Y había tirado la llave. Era un martes por la tarde cuando llegó el mensaje. No de Leo. Ni de su abogado. Sino de alguien que casi había olvidado. Isabelle Crane. Una esposa de la alta sociedad que conocía superficialmente. Su mensaje era torpe. Cargado de una disculpa implícita. Sarapina, querida, sé que esto es muy intrusivo y puedes decirme que me lance al Hudson, pero Chloe Bennett me escribió. Está desesperada. Quiere hablar contigo. Dice que es urgente. Sobre un bebé. Solo te transmito el mensaje. Lo siento mucho por todo lo que estás pasando. Me quedé mirando la pantalla. Un bebé. Una calma fría y precisa se instaló en mí. Así que ese era el movimiento. Un embarazo. El recurso más viejo del manual. Demasiado cliché, incluso para ellos. ¿Leo estaba tan desesperado? ¿Chloe tan ingenua? Le mostré el mensaje a Andrew. Resopló. ¿Un bebé? Por favor. El tiempo no da. Aunque hubieran empezado el día que te fuiste a Miami. No se trata de biología, dije. Es guerra emocional. Es construir un futuro que supuestamente estoy destruyendo. Pintarme como la ex despiadada que se interpone en una familia. Golpeé suavemente la mesa con los dedos. ¿Quiere verme? No estarás considerando eso, dijo Andrew, serio. Es una trampa. Va a haber un fotógrafo escondido. Intentará provocarte. Lo sé, respondí. Pero a veces, la única forma de desactivar una trampa, es activarla tú misma. Tomé el teléfono. Respondí a Isabelle. Gracias. Dile que la veré mañana. 10 de la mañana. El café del Whitney. El lugar no era casual. Terreno conocido. Público, pero controlado. ¿Estás segura? Respondió Isabelle. No me gusta. Ni a mí. Pero es hora de terminar esto. A la mañana siguiente me vestí con una simplicidad calculada. Pantalón de seda color crema, suéter negro de cachemira, joyas mínimas. La imagen de una mujer ocupada, resolviendo un asunto molesto. Chloe ya estaba allí cuando llegué. Sentada en un rincón. El rostro pálido, maquillado con precisión. Ojeras perfectamente dibujadas. Vestido vaporoso color lavanda, corte imperio, insinuando una ligera curva en el abdomen. Sostenía un vaso de agua con ambas manos. La imagen perfecta de fragilidad. Me senté frente a ella. Sin saludo. Tienes 15 minutos, dije. Tengo una llamada a las 11. Se estremeció. El labio inferior temblando. De cerca, la actuación era convincente. Siempre había sido buena actriz. Gracias por venir, susurró. Sé que debes odiarme. Odiar requiere energía emocional. La he redirigido, respondí.
Dijiste que era urgente. Sobre un bebé. ¿Leo es el padre? Fui directa al centro, negándole el lento y lacrimógeno discurso que sin duda había ensayado. La pregunta la descolocó. Esperaba más rodeos. Más drama. Claro que lo es, balbuceó, llevando una mano protectora al vientre. Estamos enamorados, Sarapina. Lo tuyo con él se terminó mucho antes de que yo volviera. Este bebé es una bendición. Un nuevo comienzo para él. Para nosotros. No dije nada. Solo di un sorbo a mi espresso. La observé. El silencio la incomodó. Se inclinó hacia adelante, su susurro más intenso. Estoy de 10 semanas. Ya vimos el latido. Es un milagro. Una lágrima perfecta descendió por su mejilla. Leo está feliz. Quiere hacer lo correcto. Pero con el divorcio, con todo esto, vas a quitarle todo. ¿Cómo va a mantener a su hijo? Ahí estaba. El giro. De milagro, a dinero. ¿Qué quieres, Chloe? Pregunté, sin emoción. Tomó aire, como preparándose. No soy un monstruo. No quiero verlo destruido. Pero tienes que ser razonable. Renuncia a tus reclamaciones económicas. Deja que conserve su parte. Ese capital es para el futuro del bebé. Sé la persona madura. Márchate limpia, por el bien de un niño inocente. Sus ojos me suplicaban. Una obra maestra de manipulación. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas. Tomé otro sorbo de espresso. Dejé la taza con un pequeño clic. Luego abrí la carpeta de cuero que había traído. Saqué una hoja. La deslicé hacia ella. ¿Qué es esto? Preguntó, mirando hacia abajo. Una declaración jurada de tu ama de llaves, Lucía Méndez, de hace 2 semanas. Afirma que organizas varias fiestas ruidosas cada semana en la casa de los Hamptons que Leo alquila, y que en esas fiestas tú y tus invitados consumen con frecuencia un polvo blanco, inhalado con un pequeño tubo de cristal. Le preocupó especialmente el residuo en la mesa de centro. Mi voz era plana. Factual. Consumo de cocaína durante el embarazo. Una decisión interesante. Chloe palideció. Luego enrojeció de golpe. Está mintiendo. Esa mujer miserable. La despediré. La demandaré. Seguro que lo intentarás, respondí, sacando otro documento. Esto es una copia certificada de un informe médico del Hospital Mount Sinai. Tu nombre. Tu fecha de nacimiento. Detalla una histerectomía total realizada hace 18 meses por endometriosis severa. Un procedimiento completo. Incliné la cabeza. Un milagro, sin duda. Embarazo después de una histerectomía total. Deberías publicarlo. El color desapareció de su rostro. Quedó blanca. El temblor en sus manos ya no era actuación. Abrió la boca. Nada salió. La fachada de futura madre radiante se desmoronó. Eso es falso, logró decir. Es una mentira. Y por último, saqué un tercer documento, disfrutando ahora del ritmo. Declaración notariada del Dr. Aaron Schiff, urólogo en Park Avenue. Confirma que Leonardo Carter Lancaster se sometió a una vasectomía hace 5 años. Procedimiento exitoso. Conteo de espermatozoides. 0. Me incliné. No puede ser padre desde 2021. Bajé la voz. Leo siempre tuvo pánico a un accidente que arruinara su carrera. Nunca quiso hijos. Yo sugerí la vasectomía. Dijo que fue la mejor decisión que tomamos. El golpe final cayó. Chloe me miró. Horror. Comprensión. Todo su plan. El embarazo, el poder, el futuro que vendía. Era arena. Él me dijo que quería una familia. Susurró, rota. Dijo que tú no querías. Mintió, respondí, guardando los papeles. A ti. A mí. A sí mismo. Pausa. Entonces, Chloe, repasemos. O estás embarazada de forma milagrosa, después de una histerectomía, consumiendo cocaína, con un padre estéril, o estás intentando cometer fraude y extorsión.
La miré fijamente. ¿Qué versión prefieres que le dé al post? El bebé milagro de la chica de galería. Suena bien. Ahora lloraba de verdad. Sin elegancia. Sin control. Eres, escupió. Fría, sin corazón. ¿Te divierte esto? No, respondí, poniéndome de pie. Dejé dinero sobre la mesa. No lo disfruto. Lo termino. La miré por última vez. Aléjate de mí. De mis abogados. Y por favor, consigue un mejor guionista. Este fue patético. Me giré. Su mano salió disparada. Me agarró la muñeca. Fuerte. Desesperada. Por favor, suplicó. Me dejará si se entera. Me odiará. No tengo nada sin él. Miré su mano. La aparté con calma. La sostuve con la mirada. Nunca tuviste nada con él, Chloe. Solo eras un accesorio más. Ahora, uno dañado. Pausa. Te desearía suerte. Pero ambas sabemos que no funciona así. Salí del café. El sol de primavera se sentía frío. Debería haber sido una victoria. Lo era. La había destruido. La había expuesto. Pero lo único que sentía era vacío. Las mentiras eran demasiado profundas. Habían contaminado todo. Mi teléfono vibró mientras detenía un taxi. Leo. Por supuesto. Un mensaje, en mayúsculas. ¿Qué le dijiste? Está histérica. Dice que inventas cosas sobre mí. Subí al taxi. Di la dirección del loft. Escribí con calma. Solo le dije la verdad sobre tu vasectomía. Curioso lo que olvidas contarle a tu novia. Aunque también olvidaste decírselo a tu esposa, entre otras cosas. Yo me enfocaría en tranquilizarla. Cree que eres su futuro. Yo diría que estás a punto de convertirte en su pasado, muy caro y muy público. Envié el mensaje. Y bloqueé su número. Se acabó. Cuando llegué al loft, Andrew estaba esperando. Expectante. Bueno, dijo. ¿Cómo está la futura madre? No está embarazada, respondí, dejando el bolso. De hecho, médicamente no puede estarlo. ¿Y Leo? Se hizo una vasectomía hace 5 años. Andrew abrió los ojos. Y luego soltó una carcajada. ¿Me estás diciendo que intentó chantajear con un embarazo a un hombre que no puede tener hijos? La desesperación vuelve estúpida a la gente, dije. Pero no reí. Fui hacia la ventana. Miré la ciudad. El vacío seguía ahí. Ella solo es un síntoma, Andrew. Un síntoma brillante y desesperado del problema real. Pausa. Él. Un hombre que miente tanto, a todos, que probablemente ya no sabe qué es la verdad. La risa de Andrew se fue apagando. Se colocó a mi lado. No sentirás lástima por ella, ¿verdad? No, respondí, y era la verdad. Pero tampoco me siento triunfante. Me siento limpia. Como si por fin me hubiera quitado la última capa de suciedad de esa parte de mi vida. Me giré hacia él. La mediación es mañana. Quiero que termine. Quiero que se acabe. Se acabará, dijo, con certeza. Ya no le quedan cartas. Esperaba que tuviera razón. Pero esa noche, al acostarme, los documentos que le había mostrado a Chloe ardían detrás de mis ojos. El informe de la histerectomía, la declaración de la empleada doméstica, la confirmación de la vasectomía. Armas. Herramientas reunidas con frialdad y precisión para una guerra que nunca quise librar. La mujer que había sugerido la vasectomía. La que sostuvo la mano de Leo y le dijo que era lo mejor para su vida en común, enfocada, sin distracciones. Esa mujer ahora me resultaba ajena. Ingenua. Alguien que creía en la pareja, en el sacrificio, en un futuro compartido. Esa mujer ya no existía. En su lugar. Había alguien más dura. Más lúcida. Y completamente sola. La revelación no era sobre las mentiras de Chloe. Era sobre la muerte definitiva de mis propias ilusiones. La mediación estaba programada a las 9 de la mañana,
en una sala de conferencias en el piso 40 de una torre en Midtown. Un lugar caro, neutro, diseñado para dividir fortunas y desarmar futuros. El aire olía a café recalentado, cera de limón y hostilidad contenida. Rebecca y yo llegamos 15 minutos antes. Impecable. Traje Armani gris paloma. Su maletín contenía más que documentos legales. Contenía la autopsia de un matrimonio. Yo llevaba un vestido negro sencillo. El cabello recogido. Me sentía distante. Como si observara todo desde lejos. Leo y Marty Bronsky llegaron puntuales. Con un asistente junior cargando carpetas. Leo parecía no haber dormido en una semana. El traje perfecto. Pero le quedaba grande. Sus ojos, rojos y hundidos, se cruzaron con los míos apenas entró, y se apartaron de inmediato. Ya no quedaba nada del hombre confiado. Ni del suplicante. Ni del furioso. Solo un cascarón vacío. Bronsky, en cambio, estaba listo para pelear. Nos saludó con un gesto seco. El mediador, un juez retirado llamado Franklin, abrió la sesión. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa larga de caoba. Entre nosotros, un territorio neutral de papeles y jarras de agua. El objetivo de hoy, comenzó Franklin, con voz monótona, es ver si podemos llegar a un acuerdo sin un juicio largo, público y doloroso. Miró a Bronsky. Su cliente ha firmado con reservas. Hablemos de esas reservas. Bronsky se inclinó hacia adelante. Mi cliente considera que la división de bienes es punitiva y desproporcionada. Está basada en acusaciones exageradas y motivada por venganza. Rebecca no parpadeó. Está basada en evidencia clara de fraude, falsificación y uso indebido de bienes conyugales. El señor Lancaster desvió casi $250,000 a su amante, falsificando la firma de mi clienta. Eso no es una acusación. Es un delito. Leo se tensó. Bronsky apretó la mandíbula. Acusaciones que rechazamos. Además, creemos que la conducta de la señora Lancaster también es relevante. Un frío me recorrió la espalda. Ahí venía. ¿A qué conducta se refiere? Preguntó Franklin. Bronsky abrió una carpeta. Tenemos motivos para creer que la señora Lancaster mantiene una relación inapropiada con su socio, el señor Andrew West, una relación que probablemente precede a la ruptura del matrimonio. La acusación quedó flotando. Fea. Calculada. Rebecca permaneció inmóvil. Pero su ira era palpable. Leo miraba la mesa. Ni siquiera podía mirarme. ¿Consejo? Dijo el juez. La sonrisa de Rebecca fue glacial. Esto es una difamación desesperada sin fundamento. El señor West es socio y amigo de mi clienta. Podemos presentar declaraciones juradas. Es un intento burdo de distraer. Bronsky deslizó una foto sobre la mesa. Andrew y yo saliendo del Península. Juntos. Sin tocarnos. Se les vio compartiendo una suite. Insistió. Yo me alojaba allí, dije por primera vez, con voz clara. El señor West acudió a una reunión a las 7:30 de la mañana con mi abogada presente. Estábamos protegiendo mis activos. No era una cita. Era una estrategia. Bronsky siguió, ignorando. También tenemos registros financieros que muestran vínculos sospechosos. Objeción, interrumpió Rebecca. Esto es irrelevante. Si tiene pruebas de una relación, preséntelas. Una foto no es evidencia. Mientras tanto, nosotros tenemos fraude comprobado. Hizo una pausa. Firmas falsificadas. Transferencias. Y el testimonio de la propia amante. Chloe Bennett. Leo levantó la cabeza de golpe. Pánico. No sabía que ya la habíamos interrogado. Bronsky dudó. Rebecca aprovechó. Dado el carácter de estas acusaciones, creemos necesario exponer el cuadro completo de la conducta del señor Lancaster. Abrió su maletín. Solicito presentar un testigo. El juez suspiró. Esto no es habitual en mediación. Tampoco lo es esta situación, respondió Rebecca. Silencio.
Adelante. Pero sea breve. Rebecca asintió. Su asistente salió. Segundos después, la puerta se abrió. Entró un hombre. De unos 30 y tantos. Aspecto cuidado. Es deportista convertido en financiero. Nervioso. Pero decidido. Leo lo miró fijamente. Confusión, que lentamente se transformó en reconocimiento. Y luego, horror. Conocía a ese hombre. Diga su nombre para el registro, indicó Rebecca. Kelros. ¿Cuál es su relación con el señor Lancaster y con la señorita Chloe Bennet? Tyler miró brevemente a Leo, y apartó la vista, como si observarlo le resultara desagradable. Tuve una relación con Chloe Bennet durante aproximadamente 18 meses, hasta el otoño pasado. Durante ese tiempo, me di cuenta de que había retomado su relación con el señor Lancaster. ¿Cómo lo supo? Preguntó Rebecca con tono suave. Tyler respiró hondo. A Chloe le gustaba hablar. Impresionar. Me contaba cómo Leo se encargaba de todo, cómo iba a cumplir todos sus sueños. Me enseñó los planes de la galería. Y hace unos 8 meses, dejó escapar cómo lo estaba haciendo. Su voz se endureció. Dijo que Leo había garantizado el éxito de una acción biotecnológica en la que yo había invertido, Next Gen Therapies. Me dijo que era una apuesta segura porque tenía un contacto en la FDA que le había confirmado que el medicamento principal recibiría aprobación acelerada. Me dijo que me lo transmitiera, como un favor. Pausa. Soy trader en Goldman Sachs. Sé exactamente lo que eso significa. Silencio. Información privilegiada. Confronté a Chloe. Continuó. Se rió. Dijo que Leo tenía contactos en todas partes, que así funcionaba el mundo real. Poco después terminé la relación. Respiró otra vez. Pero mantuve la inversión. 2 semanas después, la FDA hizo el anuncio. La acción se triplicó. El silencio en la sala fue total. Solo se escuchaba la respiración irregular de Leo. Parecía a punto de vomitar. Bronsky había perdido todo el color. Esto ya no era un divorcio. Era un delito federal. ¿Obtuvo beneficios de esa operación, señor Ross? Preguntó Rebecca. Sí. Aproximadamente $200.000. Ya reporté la operación a mi departamento de cumplimiento, y a la SEC. Estoy cooperando completamente. Miró directamente al juez. Fui ingenuo. Y fui utilizado. Estoy aquí porque lo que hizo estuvo mal. Y porque cuando la señorita Stein me contactó, dejó claro que el señor Lancaster utilizó su relación con Chloe como canal para esta actividad ilegal. Pausa. No fue solo una traición matrimonial. Fue corrupción. Rebecca dejó que el peso de esas palabras llenara la sala. Señoría, continuó. Este testimonio vincula directamente la relación extramarital del señor Lancaster con fraude financiero grave. Demuestra un patrón de conducta ilegal. Y sugiere que los bienes que intenta proteger podrían ser producto de actividades criminales. Silencio. En ese contexto, nuestra propuesta de acuerdo no es solo generosa. Es extraordinariamente indulgente. Le estamos ofreciendo una salida que no implica prisión federal. El juez Franklin ya no parecía cansado. Miraba a Leo con desprecio judicial. ¿Alguna pregunta, señor Bronsky? ¿Alguna refutación? Bronsky parecía más pequeño. Derrotado. Necesitaríamos tiempo para revisar. No hay tiempo, cortó el juez. Con lo que he escuchado hoy, documentos falsificados, infidelidad admitida, y ahora esto, estoy preparado para emitir una recomendación. Miró directamente a Bronsky. El acuerdo propuesto por la señora Lancaster es más que justo. Le sugiero que su cliente firme de inmediato, y que agradezca a cualquier Dios que crea que esto se resuelva en un tribunal civil, y no federal. Se terminó. La defensa de Leo, destruida. Jaque mate. Finalmente habló. Su voz, rota. No al juez. No a su abogado. A mí. Tú, planeaste esto. Lo trajiste para destruirme. Lo miré. Por primera vez,
No sentí nada. Ni rabia, ni lástima, ni desprecio. Solo claridad. No te destruí, Leo. Tú lo hiciste solo. Yo solo sostengo la puerta mientras sales. Lo que siguió fue automático. Firmas. Papeles. Bronsky aceptó. Todo terminó. Tyler Ross se marchó con una última mirada dura hacia Leo. Rebecca guardó sus cosas. Satisfecha. Leo se levantó. Caminó hacia mí. Su cuerpo temblaba. Nunca me amaste, escupió. Para ti todo era negocio. Eres una máquina. Fría. Sin corazón. Me puse de pie. Lo miré. El hombre que había sido todo para mí. Pensé en la bala, en la cicatriz, en los años. Y en cómo había tirado todo eso al barro. Te amé, dije. Y esta vez, sin filtros. Pero convertiste ese amor en la peor inversión de mi vida. Pausa. Considera esto, la desinversión. Me di la vuelta. Salí de la sala. Rebecca a mi lado. No hablamos hasta entrar al ascensor. La SEC lo contactará hoy, dijo en voz baja. Con esto, tienen lo que necesitaban. Asentí. Miré los números descender. La victoria se sentía, vacía, como una cirugía necesaria. Pero el paciente, había sido parte de mí. Y ahora, ya no estaba. Afuera, bajo el sol, Andrew esperaba apoyado en un coche. Su rostro tenso, hasta que me vio. Entonces se relajó. Abrió los brazos. No me lancé a ellos. Pero me acerqué. Lo suficiente. Se terminó, dije. Bien, respondió suavemente. ¿Y ahora? Miré la calle. Por primera vez en meses. El futuro no era un campo de batalla. Era una página en blanco. Ahora, dije. Y algo nuevo, leve, empezó a moverse dentro de mí. Tengo una reunión sobre lo que viene después de Phoenix Collective. Quiero crear un fondo de inversión para mujeres en biotecnología. Para desarrollar los mismos medicamentos con los que otros intentan lucrar ilegalmente. Andrew sonrió. Una sonrisa real. De socio. De futuro. Eso sí es un plan. Abrió la puerta del coche. Subí. El coche se incorporó al tráfico. No miré atrás. Miré adelante. El último movimiento había sido mío. Y no era un final. Era la primera línea limpia en un lienzo nuevo. 6 meses. Se sentía como una vida entera, y como un instante. El polvo se había asentado. El divorcio era un hecho. Un documento guardado en una caja ignífuga. El derrumbe legal y financiero de Leo había sido rápido, y despiadado. La investigación de la SEC, impulsada por el testimonio de Tyler Ross, había crecido sin control. Lancaster Capital ya no era más que una cáscara. Activos congelados o liquidados para pagar multas y honorarios legales. El nombre de Leo, antes sinónimo de prestigio, ahora era un ejemplo de arrogancia y fraude. Nunca pedí detalles. Rebecca los enviaba en correos fríos, clínicos. Los borraba sin leer. Era un capítulo cerrado. Definitivamente. Toda mi energía, mi enfoque, mi vida, estaban volcados en Phoenix Collective. El espacio de la calle West 22, donde el sueño fallido de Chloe había muerto. Había sido transformado. Ahora era luz, vidrio potencial. Las paredes de ladrillo expuesto seguían allí. Pero ya no sostenían arte vacío. Mostraban pantallas con datos, ideas, y los logotipos de nuestras primeras startups. El aire vibraba. No con chismes. Con creación. Código. Prototipos. Noche de inauguración. El lugar estaba lleno. Pero con otro tipo de gente. Inversores en chalecos Patagonia, periodistas tecnológicos atentos y lo más importante. Las emprendedoras. Un mosaico de mujeres. Jóvenes, mayores, de todos los orígenes. De pie junto a sus proyectos. Con una mirada que reconocí. La mirada de quien construye algo propio. Avancé entre ellas con un vaso de agua con gas. Sonriendo. De verdad.
Llevaba un mono diseñado por una de nuestras primeras creadoras. Una graduada brillante de Parsons que hacía ropa adaptativa. Elegante. Potente. Con un sistema magnético oculto revolucionario. Por primera vez en mucho tiempo. Sentía que estaba en mi propia piel. Andrew me encontró cerca de una demostración. Una joven mostraba una app que usaba inteligencia artificial para conectar niños en acogida con familias. Él se veía impecable. Traje oscuro. Sin corbata. Orgulloso. Se inclinó hacia mí. Tú hiciste esto. Miré alrededor. Nosotros hicimos esto. Pero el calor en mi pecho era innegable. Este era mi reino. No heredado, no adquirido por matrimonio, no robado. Construido. Con mi mente. Con mis manos. Y sí. Con el capital que me correspondía. Incluso ese dinero robado. Había sido transformado. Convertido en inversión inicial para una madre soltera que desarrollaba un sistema revolucionario de filtración de agua. Justicia. Productiva. Subí a un pequeño escenario circular. Sin podio. Solo un micrófono. El murmullo se apagó. Hace 6 meses. Este lugar estaba vacío. Construido sobre una mentira. Silencio. Hoy es una base construida sobre la verdad. Miré a la sala. La verdad de que las ideas importan. Que la pasión importa. Que las mujeres, tantas veces empujadas a ser más pequeñas, más silenciosas, no somos musas. Pausa. Somos creadoras. Señalé el espacio. Phoenix Collective no trata de renacer de las cenizas. Eso es pasivo. Trata de elegir el fuego. El calor que te transforma en algo más fuerte, más preciso, más hermoso. Otra pausa. Se trata de tomar lo que intentó destruirte, y usarlo para iluminar el camino de quienes vienen detrás. El aplauso fue inmediato. Fuerte. Real. Bajé del escenario. Saludé, abracé, escuché. Una mujer, Mara, la fundadora de Tecnología Limpia, me tomó del brazo. Gracias, susurró. No sabes lo que esto significa para mí. Para mi hija. Apreté su mano. Muéstramelo. Construye algo increíble. Fue en un momento de calma. Hablando sobre métricas de usuarios. ¿Cuándo lo vi? Al fondo. Cerca de la entrada. Leo. Como un fantasma en el lugar donde había sido expulsado. El mismo traje de la mediación. Ahora le quedaba grande. Gastado. Su rostro, más delgado. Marcado por la derrota. Intentaba pasar desapercibido. Pero sus ojos estaban fijos en mí. Una mezcla de odio, anhelo, incredulidad. El equipo de seguridad también lo vio. Se acercaron. Firmes. Leo los vio venir. Por un segundo. Pensé que haría un escándalo. Que gritaría. Que intentaría arruinar el momento. Antes, lo habría hecho. Hace 6 meses, también. Pero ahora. Solo me miró. A través del espacio que ya no le pertenecía. Sostuve su mirada. Sin triunfo, sin odio. Solo presencia. En mi lugar. La seguridad llegó. Hablaron en voz baja. Sus hombros cayeron. Lo último que quedaba de lucha, desapareció. Miró alrededor. El lugar vibrante. El futuro que no era suyo. Y se fue. En silencio. Como llegó. La interrupción fue breve. Como una piedra en el agua. Las ondas desaparecieron. La vida siguió. Andrew volvió a mi lado. Colocándose, sutilmente, entre la puerta y yo. ¿Estás bien? Sí. Y lo estaba. No sentí miedo. Ni rabia. Ni lástima. Solo distancia. Como ver a un animal peligroso, detrás de un vidrio. Ya no es parte de la historia. La noche terminó. Las emprendedoras recogieron sus cosas. Los inversores se fueron. Andrew y yo fuimos de los últimos. Me ayudó con el abrigo. Sus manos se quedaron un segundo más de lo necesario. ¿Caminamos? Salimos.
La calle de Chelsea estaba tranquila. El aire suave. Olor a lluvia. Caminamos en silencio. Todo asentándose. Estuviste increíble ahí dentro, dijo al fin. No solo el discurso. Todo. Esto eres tú. Pausa. Una constructora. Una creadora. Lo miré. Él nunca lo vio, o le tuvo miedo. Lo sé. Y no dolía. Era solo verdad. Se detuvo bajo una farola. Se giró hacia mí. Hay algo que quiero decirte desde hace un año. Quizás más. Respiró hondo. Su seguridad habitual, reemplazada por algo más vulnerable. El primer día que entraste en la sala de reuniones en West Sterling, pensé, esa mujer tiene fuego dentro. Pausa. Y luego te vi apagarlo, usarlo para los sueños de él, para su ego, para su mediocridad. Sonreí. Era como ver un Ferrari usado como carrito de golf. Solté una risa. Real. Limpia. En medio de la calle silenciosa. Y entonces continuó, con los ojos serios. Vi cómo el mundo intentaba apagar ese fuego, con traición, con humillación, con amenazas legales. Y vi cómo tú no solo lo mantuviste encendido, sino que lo usaste para forjarte en algo completamente nuevo. Algo irrompible. Extendió la mano. Sus dedos apartaron con suavidad un mechón de cabello que el viento había soltado de mi recogido. Así que mi pregunta, la que llevo un año guardando, es esta. ¿Me harías el extraordinario honor de dejarme ser el hombre que se quede al lado de ese fuego? Pausa. No delante. No para esconderlo. No para atribuirme su calor. Sino al lado, para calentarme en él, y, si tengo suerte, ayudarte a construir todo lo que ese fuego puede crear. No se arrodilló. No sacó un anillo. No ofrecía un cuento. Ofrecía una sociedad. Más profunda. Más real. Una promesa de verme. Completamente. De elegir tanto mi luz como mi intensidad. Las lágrimas llegaron sin aviso. Calientes. Pero no de tristeza. De alivio. Durante un año. Había sido una fortaleza. Una estratega. Una CEO. Una demandante. Un símbolo. Ser. Simplemente alguien otra vez. Parecía imposible. Pero Andrew no me pedía que fuera suya. Me pedía ser parte de lo que yo era. Pensé en las noches largas. En la comida compartida. En cómo discutía contratos para mejorarlos. No para imponerse. En su orgullo silencioso en la gala. En su presencia firme en la mediación. En cómo me miraba ahora. No como un premio. No como un proyecto. Como una fuerza. Y el muro alrededor de mi corazón. No se abrió. Desapareció. Sí, dije. Suave. Como un suspiro. Y luego sonreí. Puedes postularte al puesto. Los beneficios son excelentes. Pero la carga de trabajo es intensa. Se rió. Una risa limpia. Y me abrazó. No fue posesivo. Fue hogar. Apoyé la frente en su hombro. Y por primera vez desde aquella fiesta, sentí que algo se liberaba. La pelea había terminado. El futuro estaba ahí. Y era luminoso. A la mañana siguiente, el Wall Street Journal publicó 2 columnas. A la izquierda, de las cenizas al imperio, el Phoenix Collective de Sarapina Lancaster abre sus puertas. A la derecha, activos de Lancaster Capital liquidados. Investigación de la SEC en curso. El contraste era perfecto. Definitivo. Leía el artículo en el silencio soleado de mi nuevo penthouse en West Village. Un espacio que Andrew y yo habíamos comprado juntos. El teléfono sonó. «Es Rebecca», dijo Andrew desde la cocina. ¿Contesto? Yo lo tomo. «Rebecca, dime que no hay más papeles». «No es eso», respondió, con una suavidad inusual. «Es la abogada de Eleanor Lancaster. Quiere hablar contigo. No está bien. Cáncer de pulmón en etapa temprana. Empieza tratamiento la próxima semana. Quiere verte. Pedirte perdón». Me quedé inmóvil.
Andrew apareció en la puerta, con 2 tazas. Esperando. Eleanor. La mujer que había elegido la mentira. Que había celebrado mi humillación. Pensé que todo eso había quedado atrás. ¿Qué le dijiste? Que no tienes obligación. Solo transmití el mensaje. Pausa. Suena distinta, asustada, arrepentida. Miré a Andrew. Un leve gesto. Tu decisión. Pensé en Leo. En Fénix. En mi cicatriz. Ya no dolía. Era solo parte de mí. El resentimiento hacia Eleanor. Era una piedra fría. Sin peso real. Dile que la veré, respondí. Domingo, a las 3 de la tarde. 1 hora. Silencio al otro lado. De acuerdo. Colgué. Miré por la ventana. El cielo limpio. Los árboles verdes. ¿Por qué? Preguntó Andrew. Porque el fuego se apagó, respondí. Y no quiero seguir cuidando un hogar vacío. 1 año. El tiempo ya no se medía por heridas, sino por creación. 2 de nuestras 10 empresas habían sido adquiridas. Otra avanzaba hacia una ronda Serie B impresionante. Mi cicatriz. Era solo geografía. Ya no definía nada. Ya no era la mujer herida. En los círculos que importaban. Yo era Sarapina West, socia directora del fondo West Lancaster. Andrew insistió en el nombre. No es concesión. Es realidad. Este es nuestro imperio. Y por primera vez. La palabra no pesaba. Se sentía ganada. La invitación a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair llegó como confirmación. No era la esposa de nadie. Era inversora en un documental nominado. Éxito profesional. El coche avanzaba por Sunset Boulevard. Luces. Cámaras. Andrew, impecable en smoking azul oscuro, apretó mi mano. Yo llevaba un vestido plateado. Preciso. Firme. Impenetrable. ¿Nerviosa? Preguntó. Miré la multitud. Ni un poco. Y era cierto. El público más difícil. Ya lo había enfrentado. Salimos a la alfombra roja. Ruido. Flash. Sarapina, por aquí, gritó una voz. ¿Cómo se pasa del escándalo social al poder en Hollywood en 1 año? Me giré. Sonreí. El escándalo es algo que te ocurre. El poder es algo que construyes. Yo prefiero construir. Andrew soltó una risa baja. La narrativa era mía. Dentro de la fiesta. Era mi espacio. Conversaciones. Negocios. Ideas. Y entonces, al otro lado de la sala, la vi. Chloe. Rubia. Demasiado brillante. Demasiado forzada. Aferrada al brazo de una celebridad mayor que ella. Riendo demasiado alto. Vestida demasiado ajustada. Era un adorno de fondo. En una escena donde yo era protagonista. Nuestras miradas se cruzaron. En la suya, un torbellino, odio, envidia, y ese intento patético de desafío. Se inclinó hacia su acompañante, susurró algo, y comenzó a abrirse paso hacia mí entre la multitud. Andrew se tensó apenas a mi lado. ¿Nos movemos? No, dije en voz baja. Que venga. Es la última página de su historia. Leámosla. Llegó envuelta en un perfume empalagoso y barato que perdía la batalla contra el aroma de flores y dinero del lugar. Sarapina, ronroneó, con una sonrisa demasiado amplia. O debería decir Sarapina West. Pasando página tan rápido. ¡Qué moderno! Chloe, respondí, con el tono que usaría con alguien ligeramente molesto. ¿Te ves? Presente. Dejé que mi mirada recorriera a su acompañante, distraído mirando otra parte del salón. ¿Cómo va el mundo de las galerías? El golpe dio en el blanco. La galería nunca abrió. El espacio era mío. Ella no tenía nada. Su sonrisa se tensó. Muy bien. Ahora asesoro a coleccionistas importantes. Claro que sí, dije, con un aburrimiento tan evidente que dolía más que cualquier insulto.
Giré ligeramente el cuerpo. Punto final. Andrew, ¿no era ese el director de fotografía? Me encantaría felicitarlo. Fue el desprecio definitivo. No discusión. No drama. Simplemente, irrelevancia. En sus ojos, furia pura. Pero sin poder. No aquí. No en mi vida. Se quedó inmóvil mientras Andrew me guiaba lejos. Eso, susurró él, fue arte. Tomé una copa de champagne de una bandeja. La energía es una moneda, y ya no gasto ni una más en ella. La fiesta siguió. A medianoche, Andrew me sacó por una salida lateral. Silencio. Aire fresco. Jazmín. El conductor esperaba, pero Andrew negó con la cabeza. Un momento. Quedamos solos en el patio. Las voces de la fiesta eran apenas un murmullo lejano. Andrew se giró hacia mí. La seguridad desapareció. Quedó algo más honesto. Durante un año, dijo en voz baja, te vi destruir y reconstruir tu vida con una elegancia brutal. Convertiste el dolor en propósito. La traición, en algo mejor. Se acercó un paso. Ese primer día vi el fuego. Pero, Sarapina, me enamoré de la arquitecta. De la mujer que no solo arde, sino que construye con ese fuego. Contuve el aliento. Todo lo demás desapareció. Sacó algo del bolsillo. No era un anillo. Era un papel doblado. Me lo entregó. Lo abrí. Un plano. Detallado. Titulado, El futuro, versión 1.0. Habitaciones. Biblioteca, tuya sala de música, mía oficina compartida, discusiones bienvenidas. Y en el centro. El corazón ubicación, donde estemos. Las lágrimas llegaron. Miré a Andrew. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Todavía, dijo. Estoy postulándome. Para ser tu socio. Tu coarquitecto. Para construir esto contigo. Para llenar los espacios juntos. Para discutir y reconciliarnos. Para ser el lugar al que volvemos después de conquistar el mundo. No quería salvarme. No quería poseerme. Quería estar a mi nivel. Ser hogar. Era aterrador. Y hermoso. Yo ya no era una fortaleza. Era yo. Completa. Sí, dije. Una promesa. Solicitud aprobada. Sujeta a 90 días de evaluación. Se rió. Y me abrazó. Me dejé caer en él. El vestido plateado entre nosotros. El plano, seguro en mi mano. Su beso no fue posesión. Fue celebración. Más tarde, en la villa de Beverly Hills. Silencio. La televisión en mudo. Los resultados de los Oscar pasando. Mi cabeza en su pecho. El plano sobre la mesa. El teléfono vibró. Una alerta del Wall Street Journal. El titular lo decía todo. De las cenizas al imperio. Como Sarapina Lancaster construyó un nuevo futuro tras un divorcio público. Leí el artículo. Phoenix Collective. El fondo con Andrew. El imperio que estábamos construyendo. Al final. Una línea sobre Leo. Caso cerrado. Prohibido permanentemente del sector financiero. Apagué la pantalla. ¿Todo bien? Preguntó Andrew. Lo miré. Todo. Recién empieza. Lo besé. Lento. Como una promesa. La verdadera victoria. No estaba en los titulares. Ni en las caídas ajenas. Estaba aquí. En la calma. En la libertad. En la página en blanco. Y en el hombre que quería escribirla conmigo. Palabra a palabra. Sueño a sueño.